Dios, te damos gracias en estos momentos en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu presencia donde estamos reunidos el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y nos has cuidado. Y ahora queremos poner atención a tu palabra. Queremos que tu palabra, al escucharla, transforme nuestro corazón y nos haga pensar y vivir de la manera feliz que tú quieres. Te damos gracias porque estamos seguros que así es tu voluntad y te pedimos tu dirección siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos, se dan cuenta de dónde somos. Cuando hablamos, nos escuchan y lo que nos escuchan dicen, ¿tú eres de tal lado? Hablas como los de tal lugar. No sé si a ustedes les ha pasado. Y yo inclusive pregunto, ¿usted es de Michoacán? No, dice, soy de Guanajuato. Bueno, cada quien tiene su estilo de hablar, porque nos identificamos en la forma de ser. El hablar, el comunicarse, es algo que nos identifica con alguien o también con el estado de donde hemos nacido. Pero ustedes se dan cuenta que en Filipenses estamos estudiando que ahora somos ciudadanos ¿de dónde? Somos ciudadanos del cielo. Y al ser ciudadanos del cielo, entonces también nos van a identificar. Nos van a identificar por muchas formas, pero hoy vamos a hablar que nos identifican por lo que decimos, ¿verdad? Ahí dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y otro ejemplo que les quiero dar es que cuando usted convive con una persona que es de otro estado, y vamos a hablar de los estados del norte, que tienen un estilo de hablar muy particular y aparte pegajoso. Entonces, las personas que se van a vivir al norte empiezan a hablar esa tonadita que tienen. No me la sé, no me acuerdo, pero se pega. O los que van a Estados Unidos aprenden a decir, ok. Bueno, ¿por qué dicen ok? Porque ya se usa mucho, ¿no? ¿Qué es lo que queremos explicar ahora? Que nosotros también, al ser ciudadanos del reino de los cielos, ciudadanos de los cielos, tenemos que ser identificados. Hace tiempo escuché algo como esto. ¿Quieres conocer a alguien? Solo déjalo que hable, porque entre más hable, más lo conocerás. Y esto es algo muy necesario. Cuando una persona habla, no solamente puedes identificar de dónde es o de qué rumbo, sino lo que trae en su corazón. Y se agarra hablando, y lo que tú estás escuchando es lo que te permite saber qué está pensando esa persona. Hay hasta proverbios que dice que la persona amargada siempre está hablando cosas amargas y que hasta amarga al que lo escucha, ¿no? O sea, es una situación real. Pero cuando uno es ciudadano del reino, tiene que aprender a hablar lo que Dios quiere, y ese va a ser el mensaje de hoy. Entonces, si usted quiere conocer a alguien, déjenlo que hable. Déjenlo que hable, que platique. Y su plática le va a decir, esta persona está feliz, esta persona está muy desesperada, esta persona está pasando por una situación difícil. Y es lo que hizo Jesús. Vino a escuchar y a buscarnos. Y entonces, vamos a ver Mateo 12, 34 al 37, para que vean que lo que la persona habla nos identifica, ¿verdad? Dice así, generación de víboras, está diciendo los fariseos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno
Del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, lo que hablamos nos va a identificar con la salvación de Cristo Jesús o nos va a condenar. Y hay que ser muy prudentes para hablar y saber lo que vamos a hablar. Entonces, lo vuelve a decir en Mateo 15, 18 al 19, específicamente de que hablan las personas que tienen su corazón maldad. Fíjense lo que dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón, del interior de una persona, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿verdad? Entonces, una persona que está pensando mal, habla mal, porque de lo que tiene en su corazón eso habla. Entonces hay personas que hablan bien, o cosas que son buenas, y las hablan porque las han estado pensando. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, que Jesús dice, por lo que hablan los voy a conocer, porque de lo que ustedes hablan mucho, eso es lo que ustedes reflejan. Entonces, una persona que se queja mucho, una persona que habla mucho de las personas, que las critica, que las acusa y que no las puede perdonar, de eso está hablando. Su interior está sin amor, ¿verdad? Sin amor. Y una persona amorosa, pues es una persona que perdona, que ayuda, que sonríe mucho, que está feliz. Bueno, entonces Jesús nos enseña a meditar en lo que habla una persona y ver sus hechos. Cuando ustedes escuchan hablar de una persona, no se vayan rápido a creer que le está hablando bien, ¿verdad? Procuren investigar cómo se porta, cómo se conduce en su propia casa, en su ciudad, en su negocio, cómo es esa persona. Porque podemos pensar que habla bien y habla bien bonito. Las personas que engañan generalmente hablan bonito, hasta que se desesperan cuando los descubren, ¿verdad? Pero bueno, puedo ver aquí que tenemos que aprender a meditar en lo que está hablando una persona y ver sus hechos. Segundo punto que Jesús nos enseña al examinar lo que habla, porque lo que está hablando refleja lo que abunda en su corazón. Y lo que abunda en su corazón, eso confirmará si tiene salvación o está sin salvación, bajo condenación. Entonces, no es que uno los juzgue, es que ellos mismos están diciendo lo que piensan. Entonces, por eso, generalmente las personas que les gusta la tranquilidad, se juntan con personas que son tranquilas. Las personas que son, no sé cómo decirlo, que no agradan a Dios, se juntan con otras personas que no agradan a Dios. Y entre sí se oponen, generalmente. No es posible. Bueno, cuando Dios habla por medio de la palabra, cuando entonces permitimos que Dios hable, va a pasar algo en nosotros. Vamos a conocer a Dios. Si yo permito que Dios hable mucho a mi corazón, escuche su palabra, sea leída o sea a través de un devocional, yo voy a conocer más a Dios. Y al conocer más a Dios, yo voy a tener la seguridad de que estoy en el camino correcto, si escucho su palabra. Bueno, 1 Corintios 2:14, aquí nos enseña algo como esto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que va a haber personas que aquí las llaman el hombre natural, una persona que no conoce
a Dios, que no tiene interés en conocer a Dios, uno les habla, la palabra se las lee o la escuchan y no la pueden entender. Pues no entienden. Entonces, podemos ver aquí que el que tiene el Espíritu de Dios, pues sí las percibe, sí las entiende, y en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Una persona que tiene a Cristo, ¿qué quiere decir? Que entiende el mensaje de Dios y nadie lo va a estorbar, porque él no está diciendo ni malas palabras, no está haciendo cosas inadecuadas, está hablando bien. Y lo que está sucediendo aquí es que nadie le puede juzgar. A ver, ¿de qué le van a juzgar? De que dijo la palabra de Dios. Y hermanos, decir la palabra de Dios a veces no gusta. Cuando corrige a una persona con la palabra, se molestan, porque tienen su propia opinión, no lo de la palabra. Y bueno, ¿qué pasa? Pues si se molesta y se retira, nos está diciendo quién es. Bueno, cuando hablamos, repito el título, se dan cuenta de dónde somos. 1 Corintios 2:15, bueno, ahí está, ya lo dijimos. Ahora, vamos a revisar cómo hablamos. Pónganse ustedes a pensar. Grabaron todo lo que dije en este día y voy a escucharlo. En 1 Juan 4:5, fíjense lo que hablan los que no son de Cristo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Yo puedo ver aquí que una persona que no es cristiana se la pasa hablando puras cosas del mundo. Pues hay tantas cosas que hablar, tantísimas. Bueno, si hablamos de deportes, o hablamos de cómo hacer más dinero, o hablamos de la belleza física, o de la musculatura, o hablamos de muchos otros ejemplos, y de eso nos la pasamos hablando, pues seguramente que habrá gran plática, ¿verdad? Habrá un gran interés, y dirán, no, yo hago esto, yo hago aquello, y se vuelve una gran plática que a veces se va el tiempo y no lo sienten. Entonces, los no convertidos hablan las cosas del mundo y los que no son convertidos los escuchan y se la pasan bien, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que habla el que está en Cristo, en Dios? 1 Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando alguien conoce a Dios, va a platicar. ¿Qué va a platicar? Dios es amor, Dios perdona, Dios pide que te arrepientas, Dios te da fortaleza en las luchas, mira, no estás solo, el Señor te fortalece, bueno, todo eso. Y la persona que es de Dios dice, cuéntame más, mira que a mí me pasa también esto, y va a haber identificación. Por eso cuando dos personas cristianas platican entre sí, también se les pasa el tiempo y no lo sienten. Bueno, pero ¿qué pasa con los que no son de Dios y los invitamos a que escuchen? Mira, ven, escucha, quiero platicarte esto, quiero platicarte lo otro. Ya vas a empezar. Luego, ¿cuándo vas a dejar de decir lo mismo? Y no combinan, no hay una especie de comunión agradable con ellos. Bueno, el que no escucha a Dios tiene un espíritu de error, o el espíritu de error, o sea, está rechazando a Dios. Y con la Biblia le estamos diciendo, mira por esto, pues no quiere entender, pues bueno, pues está equivocado. Pero una persona que platicas con ella, le dices, mira, qué necesario es ser humilde, mira esto, qué necesario es servir a otros, mira, Cristo hizo esto, sí de veras se da, y empieza a decir, creo que yo también lo voy a hacer como Cristo. Ese tiene a Dios en su corazón y tiene el espíritu de verdad. Entonces no es difícil la vida cristiana, es sencilla. Cuando tú escuchas a una persona hablar, esa persona te está dando a conocer qué tiene en su corazón.
Colosenses 4:6 también dice: sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo deber responder a cada uno. Bueno, tiene un sabor muy agradable. ¿Ustedes han comido comida sin sal? ¿Que se les olvidó poner la sal? Uno la mastica y como que no tiene sabor. ¿Quién sabe? Como que está comiendo algo que le falta, ¿no? Bueno, ¿qué hace la sal? La sal sazona, la sal da sabor. Y cuando hablamos nosotros o platicamos, la palabra siempre es con gracia. ¿Qué quiere decir con gracia? Agradable y que proviene de Dios. Entonces nosotros lo que hacemos es, pues, hacer que una persona se sienta bien. No tratamos de ofenderla, no tratamos de ser más que esa persona, siempre tratamos de platicar bien, agradablemente, ¿no? Bueno, la gracia es algo así como una cualidad que tenemos para hacer que las personas nos sintamos bien. Me da mucho gusto estar con tal o cual persona, porque de veras me la paso bien. Y también esas personas nos preguntan cosas, nos preguntan. Y cuando nos preguntan algo, ya tenemos una manera de responderle bien, sin tener que ofenderlos, lastimarlos o hacerlos sentir mal. Bueno, podemos responder. ¿Cómo entonces nos identifican las personas como ciudadanos del reino? Por lo que hablamos. Mira, hermanos, les voy a decir otra cosa. Hay personas que no los conocen como cristianos y le dicen: ¿a poco tú eres cristiano? En 10 años que tengo de conocerte, nunca me hablaste de eso. Pues, pero soy cristiano. Sí, pero nunca supe que tú eras cristiano porque tú nunca me dijiste que amabas a Cristo. Mira, ya me entregué a Cristo y hasta ahora sé que eres cristiano. El verdadero cristiano, hermano, no se queda callado. Comparte lo poquito o lo que sabe a otra persona para que la persona decida buscar la salvación en Cristo, no en Él. No queremos que sean amigos nuestros, queremos que conozcan a Cristo y se quiten de ese montón de problemas que viven por no conocer a Cristo. Entonces, conocer a Cristo es algo de veras que transforma a las personas y nos quita lo tímido, lo enojones, lo flojo, nos empieza a transformar y nos hace comprensivos, tolerantes, amables, amorosos. Y eso es lo que Dios quiere. El Evangelio no está nomás para entretenernos y cargarlo en la Biblia, es para que nos cambie. Y cuando yo voy a hacer algo, aprendo a decir: Señor Jesús, ¿está bien que haga esto? ¿O está bien que haga aquello? Y uno empieza a depender de Dios. Entonces, podemos responder a los que nos preguntan y responderles bien, porque leemos y escuchamos la palabra de Dios y se las contamos a ellos. Efesios 4:29 dice: en Cristo no va a haber malas palabras. En esta versión dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida es como cuando la basura se echa a perder y ya huele mal. O un animal que tiran ahí en el baldío y que ya empieza a oler mal en toda esa región, en esa cuadra o en esas casas cercanas. Lo corrompido apesta, lo corrompido lastima el sentido de estar a gusto. Bueno, entonces algunas personas al hablar, ay hermanos, hablan feo. El ciudadano de los cielos, el cristiano verdadero, habla cosas correctas. Habla palabras de amor, amables, y no habla malas palabras. Las malas palabras ofenden y lastiman. Aún afecta más cuando le ponen un tono de enojo, ¿verdad? ¿Por qué hablamos palabras buenas?
Dice ahí, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Como ciudadanos del reino, lo que queremos hacer es que sean felices las personas que nos escuchan y conozcan a Cristo y que crezcan en el conocimiento. Entonces nos da mucho gusto ver que hay personas que dicen, me gustó lo que me explicaste. Mira, yo tenía desesperación que casi me moría, pero cuando tú dijiste, Dios es bueno, Dios es fiel, y que todas las cosas se vayan a bien, y que yo estar en Cristo me sostiene, me sentí bien. Esas son las palabras que Dios quiere que hablemos los que somos del reino de los cielos. Entonces, cuando hablamos se dan cuenta de dónde somos, ¿verdad? Y una persona se da cuenta si fue mal hablado porque lo sigue haciendo, o si hizo cosas feas porque las cuenta. Bueno, el que habla ahora en Cristo habla de cosas buenas, ¿verdad? Estamos en el mundo, estoy de acuerdo. No puedo dejar de escuchar a las personas que dicen malas palabras, pero ellos también no pueden impedirme que yo les hable la palabra de Dios a ellos. Entonces, si yo tengo que escucharles, ellos me tienen que escuchar a mí, y eso es la reciprocidad. Ya te escuché tu historia, te voy a contar una de las que me gustan a mí. Y esa manera de identificar a una persona es para su salvación. Y ellos también van a decir, ya vas a empezar. Claro que voy a empezar. Tú tienes rato hablando, yo también quiero hablar contigo para que todo lo que estás en tu corazón platicando un día te sane. Sanes de eso. Bueno, no salen malas palabras de nuestra boca, hablamos cosas que agradan a Dios, y vamos entonces a llegar a la conclusión. Al escuchar a las personas y ver sus vidas, nos damos cuenta a qué reino pertenecen. ¿Cuántos reinos hay? Solamente 2, no hay más. El reino del bien, el reino del mal. Y una persona que es del reino de Dios se va a portar y va a hablar como el reino de Dios. Y una persona que no es del reino de Dios no va a hablar bien. O puede ser que finja y que un tiempo hable bien y luego a los días le salga lo que verdaderamente tiene en su corazón. La segunda conclusión, Jesús concluye, lo que hablamos nos justifica o nos condena. Todo lo que nosotros platicamos, con quien sea, a la hora que sea, acompañado, solo, inclusive que platicamos con nosotros mismos. Bueno, ¿qué quiere decir? Los pensamientos que yo alimento es como estar platicando conmigo mismo. Entonces, ¿yo qué hago? Pues tengo que platicar conmigo cosas agradables. Dios me hizo para ser alguien que sea servidor de Él, alguien que ame a su marido, alguien que ama a su familia, y voy a pensar ahora cómo hacerlos felices. Él está pensando y está platicando consigo mismo qué va a hacer de comer, para agradar a su esposo, a su esposa, para vivir en paz. Pues eso es parte del reino. En ocasiones he escuchado esta palabra que dicen, no dice nada, trae la música por dentro. ¿Qué quiere decir? Que está pensando solo él y no le dice a nadie, y es una persona perversa, pero no lo dice. Con el tiempo se descubre. Pero los cristianos no debemos estar callados de lo que conocemos. Tenemos que hablar de Cristo para que no piensen o descubran después que somos cristianos. Es bueno, entonces, lo que hablamos nos justifica o nos condena. También nosotros debemos escuchar lo que hablamos, lo acabo de decir, y observar cómo vivimos. Porque, hermanos, yo puedo decir, amo a Dios, yo me gusta la palabra de Dios, yo me paso el tiempo haciendo las cosas de Dios, pero ¿cómo vives? ¿Cómo vives? Y es que el Evangelio, hermanos, debe transformar a las personas. El Evangelio tiene que cambiar a las personas. Bueno,
Bueno, es que así soy yo, porque mis padres eran así. Ah, sí, te entiendo. Pero ahora tu padre es Dios. Y tu hermano mayor es Jesucristo. Y tienes muchos en la iglesia para compartir con ellos una forma distinta de ser. Sería bueno que aprendieras dirigido por el Espíritu Santo. Y hay personas que dicen, no, así soy yo. Y si te gusta, pues no es el problema que nos guste a nosotros, es que no le gusta a Dios. Porque Cristo vino no solamente a que nos reunamos y estemos así, sino que siendo felices nos cambiemos, nos transformemos. Y esa es una pregunta para todos nosotros. A ver, ¿te ves tú cómo hablas, lo que hablas y te observas cómo vives? Recuerden aquel pasaje que dice, antes de querer quitar la paja que está en el ojo de tu hermano, primero quita la viga que tienes en tu propio ojo. Y a veces hay personas que, están observando todo y se equivocó en esto y se equivocó en aquello y esto y aquello y aquello. ¿Y tú te estás viendo a ti mismo? Eso lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que escucharnos a nosotros mismos y ver cómo vivimos nosotros. Ahora, ¿de quién vamos a dar cuentas, hermanos, ante Dios? ¿De lo que hace otra persona o de lo que hago yo? De lo que hago yo. Y si yo mi vida es estar viendo qué hace el otro y ahora dijo esto y comentarlo y decirle al otro, y si se la pasa, hermanos, estás descuidando tu verdadero terreno que debes cuidar y cultivar. Es tu propia vida. Entonces, ora por los que no están haciendo lo correcto y platica con él. Eso no quita que platiques con él, pero sí cuida tu vida. Entonces, cuando nosotros escuchamos lo que hablamos y observamos cómo vivimos, vamos a ver buenas obras y las personas van a decir, oye, qué bueno es Dios contigo, mira cómo te ha ayudado, y van a glorificar a Dios. Y algún día van a decir, quiero ser como tú. Quiero seguir ese Cristo que te ha dado paz en tu corazón, que te quitó de los vicios, de la adicción a comprar, comprar y comprar. De la adicción a lo que sea, a la televisión, al sexo, a la adicción a todo lo que te atrapa y no te deja seguir a Cristo. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué vamos a ser transformados? Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Entonces yo voy a permitir que la gente me conozca por mi forma de hablar. Van a decir, él siempre está, o ella está siempre hablando de la esperanza de Cristo. Mira, me ha dicho tantas veces. Y por eso van a querer buscar a Cristo. Porque van a ver, su vida mejoró, sí, y no la mejoré yo. Yo no voy al gimnasio, yo no tengo una dieta espectacular, yo no me la paso viendo cómo mantenerme, sino busco a Dios, hago su voluntad, trabajo para Él y Él me da la salud. Y yo no tengo que gastar pagando. Yo puedo vivir sirviendo al Señor y Él me da lo que me quiera dar. Lo que venga está bien. Voy a invitarles a ponernos de pie y a orar, hermanos. Orar porque sea Dios el que nos ayude a pensar que lo que hablamos nos identifica de dónde somos, ¿verdad? Así como hablan los del norte, los que hablan, como hablan del sur, como hablamos los del centro del país, y alguna persona en la Biblia, en Jueces, lo leen en su casa, Jueces capítulo 12, verso 6, hubo una guerra entre los pueblos y unos dijeron, ¿tú qué eres? Yo soy fulano. A ver, di la palabra Shibolet. Y si no la sabían decir correctamente, es porque no eran y los mataban. Cuando alguien no sabe decir el Evangelio con su vida, también va a ser eternamente castigado. No se trata de ir al templo, se trata de que Cristo transforme no solamente nuestra manera de hablar, sino
nuestra manera de vivir y que vivamos siendo gozosos. Amén. Oremos. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque en verdad que a tus discípulos lo reconocieron, porque hablaban como tú hablabas, habían aprendido a pronunciar las verdades tuyas. Y recordamos que en ese tiempo uno de tus discípulos negó a Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía inmadurez, porque tenía muchas cosas. Pero Padre, ayúdanos a nosotros a ser identificados como hijos tuyos, hijos del reino de los cielos, por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Y cuando alguien nos pregunte, podamos responder tranquilamente y con buena actitud las dudas que tienen para que te sigan a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, por tu acompañamiento, por la felicidad que nos da, Señor, la paz y la tranquilidad en Cristo Jesús. Amén. Amén.